¿Sabías que cuando morí en medio del Pacífico, el mar me susurró secretos que cambiarían todo lo que creía sobre la muerte? Lo que descubrí en esas profundidades eternas nunca debería contarse, pero hoy voy a revelártelo. Mi nombre es Evaristo Montemayor, y desde esta dimensión donde habito ahora, necesito contarte mi historia. No porque busque compasión o lamento, sino porque el océano me ha encomendado una misión que trasciende los límites entre la vida y la muerte. Tengo 67 años, o los tenía, cuando mi corazón latía por última vez en cubierta de un crucero bajo las estrellas del Pacífico colombiano. Antes de comenzar con la historia de hoy, quiero hacerte una pregunta. ¿Te has imaginado alguna vez viviendo la vida que siempre soñaste, con más paz, abundancia y propósito? Existe un manual práctico que está transformando la vida de miles de personas, mostrándoles cómo manifestar sus deseos de manera consciente. Se llama Manual de Manifestación. Haz clic en el enlace en la descripción y descubre cómo tú también puedes cambiar tu realidad. Nací en Montevideo, en una casa modesta del barrio Cordón, donde las tardes se llenaban del aroma a mate y las conversaciones de mi padre sobre sus días como estibador en el puerto. Desde niño, el mar fue mi obsesión silenciosa. Veía los barcos partir desde la bahía y soñaba con horizontes que se perdían más allá de lo que mis ojos podían alcanzar. Pero la vida, como suele suceder, me llevó por caminos terrestres. Trabajé 40 años como contador en una empresa exportadora de lana. Casé con Elena Vázquez, una maestra de escuela dulce como el dulce de leche que preparaba los domingos, y juntos criamos a nuestra única hija, Marisol. Elena partió hace 5 años, llevándose consigo la mitad de mi alma y dejándome con una soledad que pesaba como ancla en el pecho. Marisol Amfrit, mi querida Marisol, se casó con un ingeniero y vive ahora en Bogotá con sus 2 pequeños. La visito cada año, pero siento que mi presencia, aunque bienvenida, interrumpe el ritmo natural de una familia joven construyendo su propio destino. Fue durante una de esas visitas, mientras contemplaba desde su balcón las montañas que abrazan la capital colombiana, que tomé la decisión que cambiaría el curso de mi existencia. «Papá», me dijo Marisol una mañana mientras preparaba café, «¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por el placer de hacerlo?». Su pregunta me atravesó como flecha certera. No recordaba. Desde la muerte de Elena, cada día había sido una repetición mecánica de rutinas diseñadas para llenar el vacío, no para nutrirlo de sentido. Esa noche, mientras ella y su esposo dormían, me quedé despierto navegando por Internet, y fue entonces cuando encontré el anuncio del crucero. 15 días navegando desde Cartagena de Indias hasta Valparaíso, con paradas en las Islas Galápagos y algunos puertos del Pacífico que siempre había soñado conocer. La idea me electrizó como no había sentido nada en años. Usaría los ahorros que había guardado para emergencias que nunca llegaron. Por primera vez desde la partida de Elena, sentiría la libertad de tomar una decisión completamente mía, sin consultar a nadie, sin justificarme ante responsabilidades que ya no me ataban. 3 meses después, estaba parado en el puerto de Cartagena de Indias, con una maleta modesta y el corazón acelerado como un adolescente en su primera cita. Marisol había venido desde Bogotá para despedirme, y su presencia era un regalo que no esperaba. El puerto de Cartagena bullía con la actividad típica del Caribe. Vendedores ambulantes ofreciendo sombreros y collares, familias despidiendo a sus seres queridos, y ese aire salado que ya comenzaba a susurrarme promesas de aventura. «¿Estás seguro de esto, papá?», me preguntó Marisol, mientras el costa pacífica se alzaba imponente ante nosotros como una ciudad flotante. Sus 16 cubiertas brillaban bajo el sol caribeño, y yo podía ver pasajeros asomándose por los balcones, algunos agitando pañuelos blancos en despedidas tempranas. «Más seguro que de cualquier cosa en mucho tiempo», le respondí, y era cierto. Algo en mi interior, una voz que había permanecido dormida durante décadas, me gritaba que este viaje era necesario, casi inevitable. La despedida fue emotiva, pero breve.
Marisol me abrazó con esa fuerza que solo tienen las hijas cuando sienten que están soltando a sus padres hacia lo desconocido. «Cuídate mucho y llámame desde cada puerto», me susurró al oído. Le prometí que lo haría, aunque ya presentía que las comunicaciones desde alta mar serían esporádicas. Mientras subía por la pasarela, cargando mi equipaje ligero, sentí una extraña combinación de melancolía y euforia. Me volví una última vez para verla agitar la mano desde el muelle, su figura haciéndose más pequeña conforme el barco se preparaba para zarpar. Mi camarote era modesto pero cómodo, con una pequeña ventana que daba al océano. Había elegido deliberadamente no pagar por un balcón privado. Quería experimentar el mar desde las cubiertas comunes, mezclándome con otros viajeros, escuchando sus historias, sintiendo que formaba parte de una comunidad temporal de exploradores. Desempaqué mis pocas pertenencias y me dirigí a la cubierta principal para presenciar la partida. Cartagena se despedía de nosotros con toda su majestuosidad colonial. Las murallas que habían resistido siglos de batallas y tormentas se dibujaban contra el cielo azul intenso del Caribe, mientras las gaviotas seguían al barco como si fueran nuestras escuadras de honor. Los motores del Costa Pacífica vibraban bajo nuestros pies con un ronroneo profundo que parecía despertar algo primitivo en mi pecho. Era el sonido de la partida, del desprendimiento, de la entrega voluntaria a la inmensidad. En cubierta conocí a otros pasajeros que, como yo, habían elegido este viaje como una especie de peregrinaje personal. Estaba Rodrigo Santander, un médico chileno recientemente jubilado que viajaba solo después de un divorcio difícil. También Carmela Restrepo, una artista bogotana de unos 50 años que había decidido cumplir el sueño de su madre fallecida de conocer las Galápagos. Y cerca de la popa, contemplando el horizonte con una intensidad que me llamó la atención, una mujer madura de cabello plateado que después sabría se llamaba Remedios Villalobos. Mientras Cartagena desaparecía en la distancia y entrábamos en aguas abiertas del Caribe, experimenté una sensación que no había sentido en décadas, la certeza absoluta de estar exactamente donde debía estar. El viento marino acariciaba mi rostro llevándose años de rutina urbana, y por primera vez desde la muerte de Elena sonreí sin esfuerzo. El sol comenzaba a descender pintando el cielo de naranjas y violetas, y yo sabía que este era solo el primer atardecer de muchos que me aguardaban. Sin embargo, había algo más, una presencia que no podía explicar, como si el océano mismo me hubiera estado esperando. Cada vez que miraba hacia el horizonte infinito, sentía una extraña familiaridad, como si regresara a casa después de un exilio que había durado toda mi vida. Era una sensación desconcertante y hermosa al mismo tiempo, que atribuí a la emoción natural del momento. Esa noche, mientras el barco navegaba hacia aguas más profundas del Caribe en dirección al canal de Panamá, me quedé en cubierta mucho después de que la mayoría de los pasajeros se hubieran retirado a sus camarotes. Las estrellas brillaban con una intensidad que solo se puede apreciar lejos de las luces de la ciudad, y el sonido de las olas contra el casco se había convertido en una melodía hipnótica que parecía llamarme hacia profundidades que mi mente consciente aún no podía comprender. Aquella primera noche, mientras contemplaba la Vía Láctea reflejándose en las aguas oscuras, tuve la primera premonición de que este viaje sería mucho más que unas vacaciones. Sería una transformación, un final y un comienzo, aunque entonces no podía imaginar hasta qué punto estas palabras resultarían proféticas. El mar ya había comenzado a reclamarme, y yo, sin saberlo, había empezado mi último gran viaje hacia el silencio eterno. Al tercer día de navegación, habíamos dejado atrás las aguas turquesas del Caribe y atravesado el canal de Panamá en una experiencia que jamás olvidaré, ni siquiera ahora que habito en esta dimensión donde los recuerdo se vuelven más nítidos que cuando vivía. Ver esas esclusas centenarias elevarnos y descendernos como si fuéramos una gota de agua en un sistema circulatorio gigantesco me hizo sentir parte de algo
mucho más grande que mi existencia individual. Pero fue al entrar en las aguas del Pacífico cuando verdaderamente comenzó mi despertar espiritual. El Océano Pacífico es diferente al Caribe, de maneras que van más allá de lo físico. Sus aguas tienen un azul más profundo, casi negro en ciertos momentos, y una vastedad que te hace sentir simultáneamente insignificante y parte de la eternidad. Mientras navegábamos hacia el sur siguiendo la costa colombiana rumbo a nuestro primer destino importante en las Islas Galápagos, comencé a experimentar sensaciones que no podía explicar con mi mente racional de contador jubilado. Era durante los amaneceres cuando estas percepciones se intensificaban. Me había convertido en madrugador en el barco, levantándome antes del alba para presenciar el momento exacto en que el sol emergía del horizonte infinito. Había algo hipnótico en esos instantes, cuando el cielo se pintaba de colores que ningún artista podría capturar completamente, y el océano se transformaba en un espejo líquido que reflejaba promesas de mundos desconocidos. Fue durante uno de estos amaneceres que conocí más profundamente a Remedios Villalobos, la mujer que había notado contemplando el horizonte durante nuestra partida desde Cartagena. Remedios tenía 62 años y había dedicado su vida al estudio de la vida marina desde Guayaquil, su ciudad natal. Era bióloga marina especializada en cetáceos, y este crucero formaba parte tanto de sus vacaciones como de una investigación personal sobre las rutas migratorias de las ballenas jorobadas en el Pacífico Sur. Las ballenas tienen una sabiduría ancestral que nosotros los humanos hemos olvidado, me dijo una mañana mientras compartíamos café en la cubierta casi desierta. Su voz tenía una cadencia pausada, como si cada palabra fuera elegida cuidadosamente para transmitir verdades profundas. Ellas recuerdan rutas que sus antepasadas navegaron durante milenios. Cargan en su memoria genética mapas de corrientes oceánicas, de lugares sagrados en el fondo del mar, de canciones que conectan continentes separados por miles de kilómetros. Sus palabras resonaron en mi interior de manera inexplicable. Había algo en la forma en que hablaba sobre las ballenas que despertaba recuerdos que no podía identificar, como si hubiera escuchado esas mismas palabras en sueños que había olvidado al despertar. Remedios tenía ojos verdes intensos que parecían reflejar las profundidades oceánicas, y cuando me miraba, sentía que veía más allá de mi superficie, reconociendo algo en mí que yo mismo no había descubierto. ¿Usted cree en la memoria ancestral, don Evaristo?, me preguntó mientras observábamos a un grupo de delfines que había comenzado a seguir a nuestro barco. No hablo solo de genética, sino de esa sabiduría que trasciende lo científico, esa conexión que algunos humanos mantienen con el océano, como si sus almas hubieran navegado estas aguas desde tiempos inmemoriales. Su pregunta me perturbó porque había tocado algo que había estado sintiendo, pero no había logrado articular. Desde que subí al barco, cada vez que miraba hacia el océano infinito, experimentaba una familiaridad desconcertante, como si estuviera regresando a un hogar que había conocido en otra vida. Era una sensación que iba más allá de la nostalgia o la emoción del viaje. Era un reconocimiento profundo, visceral, que no podía explicar con la lógica. Al cuarto día, mientras navegábamos por aguas colombianas profundas, el capitán anunció, por los altavoces que habíamos entrado, en una zona frecuentada por ballenas jorobadas durante su migración anual. La expectativa se apoderó de todos los pasajeros, y las cubiertas se llenaron de personas con cámaras fotográficas y binoculares, esperando el encuentro con estos gigantes del océano. Yo me posicioné en la proa del barco junto a Remedios y algunos otros viajeros que habían formado una especie de grupo informal de observadores del mar. El agua se extendía inmaculada hasta el horizonte, con olas suaves que mecían al costa pacífica como una cuna gigantesca. Habíamos estado observando durante casi una hora cuando Remedios, con sus años de experiencia, señaló hacia el oeste. Allí, susurró con emoción contenida, miren el patrón del agua. Al principio no vi nada fuera de lo común, pero gradualmente mis ojos se adaptaron a leer las señales del océano.
Había una perturbación sutil en la superficie, como si algo masivo se moviera bajo la superficie. Y entonces sucedió una explosión de agua y vida que cambiaría para siempre mi percepción del mundo natural. La primera ballena emergió a unos 200 metros del barco. Era una hembra adulta de ballena jorobada, y su tamaño era algo que ninguna fotografía o documental podía prepararte para experimentar. Debía medir cerca de 15 metros de longitud, y cuando saltó completamente fuera del agua, con sus aletas extendidas como alas gigantescas, el tiempo se detuvo. El sonido de su cuerpo golpeando contra la superficie del océano fue como un trueno que reverberó en mi pecho. Pero no fue el espectáculo visual lo que me impactó más profundamente, fue la canción. Mientras la ballena realizaba su danza acuática, acompañada ahora por otros miembros de su grupo, comencé a escuchar algo que los demás pasajeros parecían no percibir. Era un sonido que no venía exactamente de las ballenas, sino que parecía emerger del océano mismo, como si las aguas profundas hubieran encontrado una voz. Era una melodía compleja, llena de armonías que mi mente no podía procesar completamente, pero que mi alma reconocía como algo familiar y sagrado. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. No era tristeza lo que sentía, sino una emoción mucho más compleja. Una mezcla de reconocimiento, nostalgia por algo que nunca había perdido conscientemente, y una extraña sensación de estar siendo llamado hacia algo que no podía nombrar. Remedios, que estaba a mi lado, puso su mano sobre mi hombro con una comprensión que no necesitaba palabras. «Las ballenas están cantando para usted, don Evaristo», me dijo suavemente. «Reconocen algo en su espíritu. No todos pueden escuchar sus canciones de la manera que usted las está escuchando ahora». Durante los siguientes 20 minutos fuimos testigos de un espectáculo que parecía diseñado específicamente para nuestro pequeño grupo de observadores. Las ballenas realizaron saltos sincronizados, exhibieron sus colas en patrones que Remedios describió como inusuales para la especie, y continuaron emitiendo esos sonidos que yo seguía percibiendo como una sinfonía oceánica dirigida directamente a mi alma. Cuando finalmente se alejaron, sumergiéndose en las profundidades hasta desaparecer como si nunca hubieran existido, me quedé encubierta mucho después de que los demás pasajeros se hubieran retirado. El sol comenzaba a descender pintando el cielo de colores imposibles, y yo sentía que algo fundamental había cambiado en mi interior durante ese encuentro. Esa noche, durante la cena, no pude concentrarme en las conversaciones de mis compañeros de mesa. Rodrigo, el médico chileno, hablaba sobre la importancia del ecoturismo para la conservación marina, y Carmela, la artista bogotana, describía entusiasmada cómo planeaba incorporar los colores del atardecer que habíamos presenciado en su próxima serie de pinturas. Pero yo estaba perdido en pensamientos que no podía organizar coherentemente. Después de la cena, salí nuevamente a cubierta. La mayoría de los pasajeros se habían retirado a sus camarotes o estaban disfrutando del entretenimiento nocturno en los salones interiores. Yo necesitaba el silencio y la vastedad del océano nocturno para procesar lo que había experimentado durante el día. Fue entonces cuando comenzaron los primeros síntomas. Al principio fue solo un mareo ligero, que atribuí al movimiento del barco o tal vez que haber comido demasiado durante la cena. Pero mientras permanecía apoyado en la barandilla, contemplando las estrellas que se reflejaban en las aguas oscuras, el mareo se intensificó y fue acompañado de una sensación extraña en el pecho, como si mi corazón estuviera latiendo ligeramente fuera de ritmo. Me dije a mí mismo que era normal. Tenía 67 años, había estado expuesto al sol y al viento marino durante todo el día, y las emociones intensas del encuentro con las ballenas probablemente habían elevado mi presión arterial. Decidí regresar a mi camarote y descansar, convencido de que una buena noche de sueño solucionaría cualquier malestar físico.
Pero mientras caminaba por los pasillos del barco hacia mi habitación, no pude evitar sentir que estos síntomas eran más que simples molestias físicas. Había algo premonitorio en ellos, como si mi cuerpo hubiera comenzado a prepararse para una transición que mi mente consciente aún no podía comprender. El encuentro con las ballenas había despertado algo en mi interior, una conexión con el océano que parecía estar llamándome hacia profundidades que iban más allá de lo físico. Esa noche, mientras me dormía con el sonido de las olas contra el casco como banda sonora, tuve sueños vividos sobre ciudades sumergidas donde almas con forma de luz navegaban entre corales que cantaban melodías ancestrales. Desperté varias veces con la sensación de que alguien me había estado hablando en un idioma que no reconocía, pero que comprendía perfectamente. Y cada vez que volvía a dormirme, las ballenas regresaban a mis sueños, guiándome hacia aguas cada vez más profundas, donde el silencio se convertía en la forma más pura de comunicación. No sabía entonces que estos sueños eran preparativos, invitaciones gentiles hacia el destino que me aguardaba en las aguas infinitas del Pacífico. Era nuestro 7º día en el Pacífico cuando mi destino final comenzó a revelarse con la claridad implacable de un amanecer sobre aguas infinitas. Habíamos dejado atrás las costas colombianas y navegábamos por esas extensiones oceánicas donde la civilización se convierte en un concepto abstracto, donde solo existen el cielo, el agua, y esa inmensidad que hace que el alma humana se sienta simultáneamente perdida y encontrada. Los síntomas que había experimentado durante los días anteriores se habían intensificado gradualmente, pero de una manera tan sutil que mi mente racional había logrado justificar cada nueva molestia. Los mareos los atribuía al movimiento del barco, aunque varios pasajeros comentaban que el mar estaba excepcionalmente calmo. La presión en el pecho la explicaba como resultado de la emoción acumulada del viaje y tal vez un poco de indigestión por la comida abundante del crucero. Las palpitaciones irregulares las achacaba a la altitud emocional de estar viviendo la aventura que había soñado durante décadas. Remedios. Villalobos había notado mi malestar creciente con esa intuición que caracteriza a las personas profundamente conectadas con los ritmos naturales. Durante nuestras conversaciones matutinas en cubierta, me observaba con una preocupación maternal que trataba de disimular hablando sobre las corrientes oceánicas o los patrones de migración de las especies marinas que encontraríamos en Galápagos. Don Evaristo Pkenpanratfop me había dicho la mañana anterior mientras compartíamos el ritual de contemplar el amanecer. El océano tiene maneras misteriosas de prepararnos para cambios que nuestra mente consciente aún no puede comprender. Algunas veces, lo que percibimos como malestar físico es en realidad el alma ajustándose a frecuencias más elevadas. Sus palabras me habían perturbado porque tocaban algo que había estado sintiendo, pero no había logrado articular. Era como si mi cuerpo estuviera sintonizándose gradualmente con una estación de radio cósmica, cuya señal se hacía más fuerte conforme nos adentrábamos en aguas más profundas del Pacífico. Aquella última noche, la noche que cambiaría para siempre mi existencia, había decidido quedarme en cubierta más tiempo del habitual. Era una de esas noches del Pacífico donde el aire es tan puro que las estrellas parecen estar al alcance de la mano, donde la Vía Láctea se despliega como un río de luz que conecta el cielo con el océano. La mayoría de los pasajeros se habían retirado después de la cena y el espectáculo nocturno, dejando las cubiertas superiores en un silencio que solo se llenaba con el sonido hipnótico de las olas contra el casco del costa pacífica. Me había posicionado en mi lugar favorito, cerca de la proa del barco, donde podía contemplar simultáneamente la inmensidad del océano y la bóveda celeste que se extendía infinita sobre nuestras cabezas. El viento marino era suave pero constante, llevando consigo aromas salados que parecían despertar memorias ancestrales enterradas en lo más profundo de mi ser. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada cuando decidí hacer un último recorrido por la cubierta antes de retirarme a mi camarote.
Había estado contemplando la constelación del Cruzeiro do Sul, esa cruz brillante que había guiado a navegantes sudamericanos durante siglos, cuando sentí la primera punzada real de dolor en el pecho. No era la molestia difusa que había estado experimentando durante días, sino algo agudo, específico, que me hizo detenerme abruptamente y apoyarme en la barandilla. El dolor se irradió desde el centro de mi pecho hacia el brazo izquierdo con una intensidad que no podía ignorar. Mi respiración se volvió laboriosa, como si el aire del océano hubiera adquirido súbitamente la densidad del agua. Traté de caminar hacia la enfermería del barco, pero mis piernas se negaron a obedecer las órdenes de mi cerebro, que comenzaba a nublarse con una confusión que no había experimentado jamás. Me aferré a la barandilla con toda la fuerza que me quedaba, y fue entonces cuando algo extraordinario comenzó a suceder. Mientras mi cuerpo físico luchaba contra el fallo masivo que estaba experimentando mi corazón, mi percepción se expandió de manera inexplicable. Era como si alguien hubiera ajustado el enfoque de una cámara cósmica, permitiéndome ver capas de realidad que normalmente permanecen ocultas a los sentidos humanos. Podía ver la estela luminosa que dejaba el barco en las aguas oscuras, pero también podía percibir corrientes de energía que fluían bajo la superficie del océano como ríos de luz líquida. Las estrellas no eran simplemente puntos brillantes en el cielo, sino nodos de una red de comunicación cósmica que pulsaba con información que mi mente expandida comenzaba a decodificar. Y por debajo de todo esto, emergiendo desde las profundidades oceánicas, escuchaba una sinfonía de voces que cantaban en idiomas que mi alma reconocía, aunque mi cerebro jamás los hubiera aprendido. El dolor físico se intensificó hasta volverse insoportable, y sentí como si mi corazón fuera un motor antiguo que finalmente se hubiera quedado sin combustible después de 67 años de funcionamiento constante. Pero paradójicamente, conforme mi cuerpo se debilitaba, mi conciencia se hacía más lúcida, más expansiva, como si la muerte inminente hubiera liberado capacidades perceptivas que la vida física había mantenido dormidas. Fue en ese momento de transición, cuando mi corazón dio sus últimos latidos irregulares, que experimenté la revelación más extraordinaria de mi existencia. No estaba muriendo solo. Había presencias alrededor mío, seres de luz que flotaban sobre las aguas del Pacífico como guardianes silenciosos, esperando mi llegada. Y entre ellos reconocí la forma translúcida de Elena, mi esposa, que me sonreía con esa expresión de comprensión infinita que había caracterizado sus mejores momentos en vida. «No tengas miedo, Evaristo», me dijo sin usar palabras, su voz llegando directamente a mi conciencia como una brisa cálida en una noche fría. El océano te ha estado llamando porque tienes una misión que cumplir. Tu viaje apenas está comenzando. Mi cuerpo físico se desplomó sobre la cubierta del barco, pero yo ya no estaba dentro de él. Flotaba aproximadamente a 3 metros de altura, observando mi forma inerte recostada contra la barandilla, con el rostro dirigido hacia las estrellas que habían sido mis compañeras durante esos últimos momentos de vida física. Era una sensación liberadora y aterrorizante al mismo tiempo, como despertar de un sueño muy vivido para descubrir que la realidad es completamente diferente a lo que habías imaginado. Desde mi nueva perspectiva, podía ver el Costa Pacífica como una pequeña isla de luz flotando en la inmensidad oceánica. Los pasajeros dormían en sus camarotes, ajenos al drama cósmico que acababa de desarrollarse en cubierta. En pocas horas, alguien descubriría mi cuerpo y se activarían los protocolos de emergencia médica del barco, pero para entonces, la parte esencial de mi ser ya habría iniciado un viaje hacia dimensiones que la ciencia humana apenas puede teorizar. Elena se acercó a mí en el espacio etéreo donde ahora me encontraba, y su presencia era como un abrazo que envolvía no solo mi forma espiritual, sino también todos los recuerdos dolorosos de su partida 5 años atrás. «El mar te eligió, mi amor»,
me explicó mientras flotábamos juntos sobre las aguas infinitas. Algunas almas están destinadas a convertirse en puentes entre las dimensiones, y tú siempre fuiste un alma oceánica, incluso cuando vivías en tierra. Comencé a comprender que mi muerte no había sido un accidente, o una simple falla cardiovascular. Había sido una cita programada desde antes de mi nacimiento, un momento de transición cuidadosamente orquestado por fuerzas que trascienden la comprensión humana ordinaria. El crucero, el encuentro con las ballenas, los presentimientos que había estado experimentando, todo había sido parte de un proceso de preparación para este momento de transformación. Mientras flotaba sobre mi cuerpo físico, pude ver también a Remedios Villalobos en su camarote. Estaba despierta, sentada en su cama con los ojos cerrados, pero no dormida. Parecía estar meditando o tal vez recibiendo algún tipo de comunicación telepática, porque de repente abrió los ojos con una expresión de comprensión y tristeza. De alguna manera, su sensibilidad espiritual le había permitido percibir mi transición, y supe que sería ella quien guiaría a las autoridades del barco hacia mi cuerpo en pocas horas. Elena comenzó a alejarse, y comprendí que su presencia había sido temporal, diseñada únicamente para acompañarme durante los primeros momentos de mi nueva existencia. «Ahora debes ir más profundo», me dijo con una sonrisa que contenía toda la sabiduría del universo. «El océano tiene maestros esperándote en las profundidades, y ellos te enseñarán el verdadero propósito de tu transición». Sentí entonces una atracción irresistible hacia las aguas oscuras que se extendían bajo el barco. No era miedo lo que experimentaba, sino una curiosidad infinita mezclada con una sensación de regreso a casa que no podía explicar racionalmente. Era como si el océano fuera mi verdadero lugar de origen, y los 67 años que había vivido en tierra hubieran sido simplemente un largo exilio que finalmente llegaba a su fin. Mientras comenzaba mi descenso hacia las profundidades del Pacífico, pude ver por última vez el Costa Pacífica navegando hacia el amanecer, llevando consigo a los pasajeros que continuarían sus vidas sin saber que habían sido testigos silenciosos de una transformación cósmica. Mi querida Marisol despertaría en Bogotá ese mismo día sin imaginar que su padre había emprendido el viaje más importante de su existencia, uno que lo llevaría más allá de las fronteras entre la vida y la muerte, hacia los misterios más profundos del alma humana y su conexión eterna con el mar infinito. Mi descenso hacia las profundidades del Pacífico fue una experiencia que desafía toda descripción en lenguaje humano. No era como caer, sino como ser atraído gentilmente por corrientes invisibles que conocían perfectamente el destino hacia el cual me dirigía. Conforme me alejaba de la superficie iluminada por las estrellas, las aguas se volvían gradualmente más oscuras, pero, paradójicamente, mi percepción se hacía más clara, como si mis nuevos sentidos espirituales fueran diseñados específicamente para navegar en estos abismos donde la luz solar jamás había penetrado. A medida que descendía, comencé a percibir que el océano no era simplemente una masa de agua salada, sino un organismo viviente de complejidad inimaginable. Cada corriente llevaba información, cada temperatura contenía memorias, cada presión guardaba secretos acumulados durante milenios. Era como estar leyendo una biblioteca líquida donde cada gota contenía capítulos completos de la historia del planeta y de las almas que habían transitado por estas aguas a lo largo de los siglos. Las primeras formas de vida que encontré en mi descenso fueron diferentes a todo lo que había conocido durante mi existencia física. Eran seres luminosos que parecían medusas hechas de luz pura, pero que poseían una inteligencia antigua y serena. Se acercaron a mí con curiosidad benevolente, rodeándome en espirales suaves que generaban corrientes de energía cálida. No hablaban en el sentido convencional, pero sus pensamientos se transferían directamente a mi conciencia como ondas de comprensión instantánea. «Bienvenido a las aguas profundas, hermano del aire», me comunicó una de estas entidades luminosas. «Hemos estado esperando tu llegada».
El océano ha estado preparando tu transición durante muchas lunas, y ahora es tiempo de que conozcas tu verdadera naturaleza. Continuamos descendiendo juntos, y gradualmente comencé a distinguir estructuras en las profundidades que no podían ser formaciones naturales. Eran construcciones arquitectónicas de una belleza imposible, hechas de materiales que parecían cristal viviente y coral inteligente. Torres espirales se alzaban desde el fondo oceánico, conectadas por puentes que pulsaban con luz propia, creando una ciudad submarina que existía en múltiples dimensiones simultáneamente. Esta es la biblioteca oceánica, me explicó mi guía luminoso. Aquí se conserva la sabiduría de todas las almas que han encontrado su destino en las aguas del mundo. Cada gota del océano contiene memorias, cada corriente lleva mensajes entre dimensiones, cada abismo guarda secretos que conectan el pasado con el futuro. Mientras nos acercábamos a la estructura principal, una torre de cristal azul que se extendía hacia las profundidades como una raíz invertida del mundo celestial. Pude ver otras presencias espirituales moviéndose entre los edificios de coral. Algunas mantenían formas vagamente humanas, mientras que otras habían adoptado configuraciones que parecían más apropiadas para la existencia oceánica. Todas irradiaban una paz profunda y una sabiduría que solo puede adquirirse a través de la comprensión completa del ciclo infinito entre la vida y la muerte. Fue entonces cuando lo vi, una figura sentada en posición de meditación en el centro de lo que parecía ser una plaza circular rodeada de columnas de coral luminoso. Su presencia era tan poderosa que pude sentirla mucho antes de poder distinguir sus características. Era un hombre de aspecto indígena, con rasgos que hablaban de siglos de conexión con las fuerzas naturales, vestido con ropajes que parecían tejidos con corrientes oceánicas y luz estelar. «Soy Inti Mamani», me dijo al acercarme, su voz resonando en mi conciencia como el eco de tambores ancestrales en montañas sagradas. En vida, fui pescador en las aguas del Titicaca, pero el océano llamó mi alma cuando las montañas ya no pudieron contener mi sed de infinito. He sido guardián de estas aguas durante 3 siglos, esperando la llegada de almas como la tuya. Inti Mamani tenía ojos que reflejaban la profundidad de cañones submarinos y la serenidad de lagos en la cima del mundo. Su piel tenía el color del cobre ancestral, y sus manos, largas y expresivas, se movían como si estuvieran dirigiendo corrientes invisibles mientras hablaba. Alrededor de su frente llevaba una diadema hecha de lo que parecían escamas de peces que no existían en el mundo físico, cada una brillando con un color diferente del espectro de luz oceánica. «El silencio, Pisquito», me dijo mientras me invitaba a sentarme frente a él en la plaza de coral. «Es el idioma más antiguo del universo. Antes de que existieran las palabras, antes de que los humanos aprendieran a nombrar las cosas, existía el silencio primordial que contiene toda la información del cosmos. El océano es el maestro supremo de este lenguaje, y tú has sido elegido para aprenderlo y luego enseñarlo a otros». Sus palabras resonaron en mi ser con una verdad que reconocí inmediatamente, aunque jamás la hubiera articulado de esa manera. Durante toda mi vida, los momentos de mayor comprensión habían llegado durante periodos de silencio, contemplando el amanecer sobre el río de la Plata, escuchando la respiración de Elena mientras dormía, observando a Marisol jugar cuando era niña. El silencio no era la ausencia de sonido, sino la presencia de una comunicación más profunda que trasciende las limitaciones del lenguaje humano. En el mundo de arriba, continuó Inti Mamani, los humanos han olvidado el poder del silencio. Llenan cada momento con ruido, con palabras vacías, con distracciones que los alejan de su verdadera naturaleza. Pero aquí, en las profundidades, redescubrimos que el silencio es un océano infinito de posibilidades, un espacio donde las almas pueden comunicarse directamente sin la interferencia del ego o las limitaciones del intelecto.
Me enseñó a sumergirme completamente en ese silencio oceánico, a permitir que mi conciencia se expandiera hasta fusionarse con las corrientes profundas que conectan todos los océanos del planeta. Era una experiencia de disolución total del sentido de identidad separada, como si mi alma se hubiera convertido en una gota consciente en el mar infinito de la existencia universal. Durante este proceso de aprendizaje, que pudo haber durado minutos o siglos en tiempo oceánico, comencé a percibir la verdadera función de las aguas profundas en el ecosistema espiritual del planeta. El océano no era simplemente un cuerpo de agua, sino un sistema circulatorio planetario que transportaba no solo nutrientes físicos, sino también información espiritual entre diferentes dimensiones de la realidad. Cada alma que encuentra su destino en el mar, me explicó Inti Mamani, se convierte en parte de esta red de comunicación cósmica. Llevamos mensajes entre los vivos y los que han transitado, consolamos a las almas perdidas que aún vagan en las aguas intermedias y ayudamos a preparar a aquellas que están listas para su próxima transición. Vi entonces la vastedad de mi nueva responsabilidad. No había muerto simplemente para descansar en paz, sino para convertirme en un trabajador activo en los misterios del tránsito espiritual. Mi amor por el océano, que había permanecido dormido durante décadas de vida urbana, había sido en realidad una vocación que finalmente se manifestaba en su forma más pura. Inti Mamani me mostró cómo las corrientes oceánicas funcionaban también como autopistas espirituales, conectando puntos específicos del planeta donde las almas podían manifestarse temporalmente en el mundo físico. Me enseñó a leer los patrones de energía que indicaban cuándo alguien en la superficie estaba listo para recibir comunicación del más allá, y cómo el océano podía amplificar estos mensajes hasta hacer posible el contacto entre dimensiones. Tu próxima misión, me dijo mientras concluía mi periodo de aprendizaje inicial, será establecer contacto con un alma sensible en el mundo de arriba. Hay una mujer en las costas del Pacífico mexicano, una medium cuyo corazón está preparado para recibir tu mensaje. A través de ella, podrás transmitir lo que has aprendido sobre la continuidad de la existencia y el verdadero propósito del tránsito que llamamos muerte. Me mostró cómo enfocar mi energía espiritual para crear ondas que viajarían a través de las corrientes oceánicas hasta llegar a la persona elegida. Era un proceso que requería una concentración total y una comprensión perfecta del silencio como vehículo de comunicación. No se trataba de enviar palabras o pensamientos específicos, sino de transmitir la esencia pura de la experiencia vivida, permitiendo que la medium tradujera esa información al lenguaje humano según su propia comprensión y sensibilidad. Nendo recuerda, me advirtió Inti Mamani antes de que iniciara mi ascenso hacia las aguas intermedias, donde podría establecer el contacto, que tu mensaje no debe generar miedo o desesperación, sino esperanza y comprensión. Los vivos necesitan saber que la muerte es simplemente otra forma de nacimiento, una transición hacia estados de existencia más amplios y luminosos. Mientras me preparaba para dejar la biblioteca oceánica, comprendí que mi vida en Montevideo, mis años como contador, mi matrimonio con Elena y mi paternidad con Marisol, todo había sido preparación para este momento. Cada experiencia había contribuido a forjar un alma capaz de servir como puente entre las dimensiones, como mensajero de verdades que trascienden las fronteras entre la vida y la muerte. El silencio del abismo ya no era soledad, sino plenitud. Ya no era vacío, sino la presencia infinita de todas las posibilidades. Y yo, Evaristo Montemayor, que había partido de Cartagena buscando aventura, había encontrado mi verdadero destino en las profundidades eternas del Pacífico, donde las almas aprenden el lenguaje universal del amor incondicional expresado a través del silencio más perfecto. Mi ascenso desde las profundidades de la biblioteca oceánica hacia las aguas intermedias, donde podría establecer contacto con el mundo físico, fue un viaje de transformación continua.
Cada nivel que atravesaba me conectaba con diferentes aspectos de mi nueva naturaleza espiritual, como si estuviera subiendo por los peldaños de una escalera cósmica que me llevaría gradualmente hacia mi primera misión como mensajero entre dimensiones. Inti Mamani había sido claro en sus instrucciones. Debía encontrar a Itzel Nayarit, una médium que vivía en Puerto Vallarta, en las costas del Pacífico mexicano. Su alma estaba sintonizada con las frecuencias oceánicas de una manera que la convertía en el canal perfecto para transmitir mi mensaje al mundo de los vivos. Pero el contacto debía realizarse durante un momento específico de apertura espiritual, cuando las barreras entre las dimensiones se volvieran más permeables. Mientras navegaba a través de las corrientes espirituales que conectan las profundidades con la superficie, comencé a encontrar otras almas que, como yo, habían encontrado su destino en el océano. Algunas eran recientes, aún adaptándose a su nueva existencia acuática, mientras que otras llevaban décadas o incluso siglos cumpliendo funciones específicas en el ecosistema espiritual marino. Cada una tenía una historia única, pero todas compartían la misma misión fundamental: servir como puentes de comunicación y consuelo entre los mundos. Conocí a Marina Esperanza, una joven argentina que había perecido en un naufragio cerca de las costas patagónicas en 1987. Su función era consolar a las almas de otros náufragos, guiándolos suavemente hacia la aceptación de su nueva condición. También encontré a Joaquín Solano, un antiguo capitán de barco peruano que había dedicado su existencia post-mortem a proteger a los marineros vivos durante las tormentas más peligrosas del Pacífico Sur. Cada alma tenía su especialidad, su área de servicio, como órganos diferentes en un cuerpo cósmico dedicado al cuidado espiritual de todos los seres que transitaban por las aguas oceánicas. Mi propia especialidad, comprendí gradualmente, era servir como narrador de la experiencia de transición. Mi naturaleza contemplativa, forjada durante décadas de vida introspectiva en Montevideo, me convertía en el candidato ideal para explicar a los vivos los procesos que ocurren durante la muerte y los primeros momentos de la existencia espiritual. Era una responsabilidad que abrazo con gratitud y humildad, sabiendo que mi mensaje podría ofrecer consuelo a quienes enfrentan el miedo natural hacia lo desconocido. Las corrientes oceánicas me llevaron hacia el norte, siguiendo rutas submarinas que conectan los abismos del Pacífico Sur con las aguas más cálidas cerca del Ecuador. Durante este viaje, que transcurrió en un tiempo que no se mide en horas o días convencionales, pude observar la vida marina desde mi nueva perspectiva espiritual. Los delfines, ballenas y otras criaturas oceánicas no eran simplemente animales, sino colaboradores conscientes en la red de comunicación cósmica que conecta todas las formas de vida en el planeta. Las ballenas, en particular, servían como transmisores de información espiritual a larga distancia. Sus canciones llevaban no solo mensajes para otros cetáceos, sino también frecuencias que facilitaban la comunicación entre las almas en tránsito y los seres sensibles en la superficie. Recordé mi encuentro con las ballenas jorobadas durante los días previos a mi transición y comprendí que habían estado preparándome para este momento, sintonizando mi frecuencia espiritual con las vibraciones oceánicas que ahora podía percibir completamente. Cuando finalmente llegué a las aguas frente a las costas de Puerto Vallarta, el Pacífico mexicano me recibió con una energía diferente. Estas aguas tenían una calidez que iba más allá de la temperatura, una vibración que hablaba de siglos de conexión entre las culturas costeras y los misterios del océano. Las tradiciones espirituales de los pueblos originarios habían mantenido viva la comprensión de que el mar era un portal entre mundos, y esa sabiduría ancestral había impregnado las aguas con una receptividad especial hacia la comunicación interdimensional. Itzel Nayarit vivía en una casa modesta cerca de la playa, en una zona donde el desarrollo turístico aún no había borrado completamente la conexión tradicional entre los habitantes locales y el océano.
Era una mujer de 42 años, descendiente de familias indígenas huicholes por parte de madre y de pescadores tapatíos por parte de padre. Esta mezcla de linajes había creado en ella una sensibilidad extraordinaria hacia los fenómenos espirituales, especialmente aquellos relacionados con el agua y los espíritus de quienes habían encontrado su destino en el mar. Trabajaba como terapeuta energética y medium, atendiendo tanto a locales como a visitantes que buscaban conexión con seres queridos fallecidos o guía espiritual para momentos difíciles de sus vidas. Su reputación se había extendido a lo largo de la costa del Pacífico mexicano, no por publicidad ostentosa, sino por la efectividad genuina de sus contactos espirituales y la precisión de los mensajes que canalizaba. Durante varios días de tiempo oceánico, observé sus rutinas y patrones de vida, esperando el momento propicio para establecer el contacto. Itzel tenía la costumbre de caminar por la playa al amanecer, cuando las energías entre la noche y el día creaban condiciones ideales para la percepción espiritual. Era durante estos momentos que su mente se encontraba más receptiva, más abierta a las frecuencias que venían desde las profundidades oceánicas. El momento llegó durante una madrugada particularmente serena, cuando una tormenta tropical que había amenazado la costa durante días finalmente se alejó hacia el oeste, dejando el aire limpio y cargado de electricidad residual que amplificaba las conexiones espirituales. Itzel había salido a caminar más temprano que de costumbre, atraída por una inquietud interior que no podía explicar, pero que reconocía como una señal de que algo importante estaba por suceder. Se detuvo cerca de las rocas que marcaban el extremo norte de la playa, un lugar donde las olas rompían con particular intensidad, creando sonidos que parecían voces susurrando secretos ancestrales. Fue allí donde decidí manifestar mi presencia, utilizando las técnicas que Inti Mamani me había enseñado en las profundidades de la biblioteca oceánica. Comencé proyectando mi energía a través de las olas que llegaban a la orilla, cada una llevando una frecuencia específica que resonaría con la sensibilidad espiritual de Itzel. No era comunicación verbal, sino transmisión directa de experiencia, permitiendo que ella sintiera en su propia conciencia los momentos de mi transición y los aprendizajes que había adquirido en mi nueva existencia oceánica. Itzel se sentó sobre una roca grande, cerró los ojos y permitió que su respiración se sincronizara con el ritmo de las olas. Gradualmente, su expresión cambió, reflejando una concentración profunda mezclada con asombro creciente. Sus manos comenzaron a moverse involuntariamente, como si estuvieran escribiendo en el aire, y su boca se abría ligeramente, como si palabras que no eran suyas estuvieran pugnando por salir. «Hay alguien aquí», murmuró, su voz mezclándose con el sonido del mar. Una presencia masculina mayor que viene desde muy lejos en el océano. Su energía es tranquila pero intensa, como alguien que ha encontrado respuestas a preguntas muy profundas. Intensifiqué mi proyección, permitiendo que más detalles de mi experiencia fluyeran hacia su conciencia receptiva. Imágenes de mi vida en Montevideo, el crucero desde Cartagena, el encuentro con las ballenas, mis últimos momentos en cubierta bajo las estrellas, todo se transmitía como una película emocional que ella podía experimentar desde adentro. «Se llama Evaristo», dijo con mayor seguridad. «Evaristo Montemayor. Era de Uruguay, de Montevideo. Murió en un crucero, solo bajo las estrellas, pero no estaba realmente solo. El mar lo estaba esperando, lo había estado llamando durante toda su vida». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras recibía las emociones más intensas de mi experiencia. El reconocimiento del océano como hogar verdadero, la paz profunda de la transición, el encuentro con Elena en los primeros momentos después de la muerte física y, sobre todo, la comprensión de que la muerte no era final sino transformación hacia formas más amplias de existencia. «Quiere que la gente sepa», continuó Itzel, ahora hablando con mayor fluidez, mientras su canal espiritual se abría completamente.
que el mar guarda todas las almas que han encontrado su destino en sus aguas, que existe una biblioteca en las profundidades donde se conservan todas las memorias, todos los amores, todas las experiencias que parecían perderse con la muerte física. Durante la siguiente hora, Itzel se convirtió en mi voz en el mundo físico, transmitiendo no solo mi historia personal, sino también las enseñanzas universales que había recibido de Inti Mamani y otros maestros oceánicos. Habló sobre el silencio como lenguaje cósmico, sobre la continuidad de la conciencia más allá del cuerpo físico, sobre el propósito espiritual que cada alma encuentra cuando está lista para trascender las limitaciones terrestres. El mensaje más importante, dijo mientras el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte del Pacífico, es que nadie muere realmente solo, y que el amor trasciende todas las fronteras entre la vida y la muerte. Evaristo quiere que quienes escuchen su historia sepan que sus seres queridos que han partido continúan existiendo, continúan amando, continúan cuidándolos desde dimensiones que están más cerca de lo que imaginan. Cuando la sesión de comunicación llegó a su final natural, Itzel permaneció sentada en silencio durante largo tiempo, integrando la experiencia extraordinaria que acababa de vivir. Sabía que tendría que transcribir todo lo que había recibido, preservar cada detalle de mi mensaje para compartirlo con quienes necesitaran escuchar estas verdades sobre la continuidad de la existencia. Mi primera misión como mensajero oceánico había sido completada exitosamente, pero comprendí que era solo el comienzo de un servicio que se extendería a través de los siglos. Cada alma que transitara por las aguas del Pacífico tendría la oportunidad de recibir consuelo y guía. Cada persona en duelo podría encontrar esperanza en la comprensión de que la separación es temporal y que el amor verdadero nunca conoce fronteras definitivas. Mientras me alejaba de las costas mexicanas, llevado nuevamente por las corrientes espirituales hacia las profundidades, donde continuaría mi aprendizaje y servicio, supe que mi historia sería contada, que mi mensaje llegaría a corazones necesitados de esperanza, y que el silencio eterno del océano continuaría susurrando verdades de amor incondicional a todas las almas dispuestas a escuchar. El mar me había enseñado que la muerte es solo otro nombre para el nacimiento hacia la eternidad, y que cada ola que llega a la orilla lleva consigo mensajes de quienes han encontrado la paz en las aguas infinitas del más allá.